Seguimos con nuestra serie del libro 2, Salmos Selectos, y en esta mañana vamos a estar en el Salmo 63. Y yo le he titulado a este salmo, Mi alma tiene sed de Dios. Una de las cosas que tiene este libro 2 es que varios de los salmos tienen alguna información geográfica que nos da más o menos una idea de qué época y qué situación estaba viviendo David en el momento en que lo escribió. Este salmo también es de David y dice que fue escrito cuando David estaba en el desierto de Judá. Bueno, cabe resaltar que hubo varias etapas en la vida de David donde él estuvo en el desierto de Judá, pero principalmente sobresalen dos: cuando él huye de Saúl y va y se esconde en la cueva de Adulam. Después de la cueva de Adulam, él sale y se va hacia el desierto de Judá. El desierto de Judá, hay que entender que también los judíos le llamaban desierto no a lo que nosotros nos imaginamos desierto como el Sahara o como, sino que realmente son partes rocosas, pero no son totalmente sin agua, porque tienen algunas quebradas y son partes más secas, pero no el desierto donde hay dunas y donde hay, pero es la palabra que ellos usaban porque era la parte desértica de Israel, y la parte del sur de Judá, de alguna manera, es esa parte desierta. Cuando vimos un salmo de cuando él estaba entre los cifeos, el Sif, el Arabá, son partes del desierto de Judá. Sin embargo, y obviamente el salmo no nos da como tanta definición, pero hay algunas razones por las que otra de las ocasiones donde David estuvo en el desierto de Judá fue cuando se dio la conspiración y rebelión de Absalón, su hijo, y quiso tomarle el reino, y dice que fue hacia el desierto. La mayoría de comentaristas creen que encaja mejor las palabras del Salmo en la rebelión de Absalón por algunas conexiones y también por algunos términos, también porque el verso 11, que es el último verso del Salmo, y habla de él siendo rey. Y cuando estaba huyendo de Saúl, pues todavía no había sido coronado como rey. Entonces es altamente probable que este salmo haya sido escrito entre más o menos la rebelión de Absalón, y algunas de las cosas que sucedieron están escritas en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Dice segunda de Samuel 15, el 13 al 14. Entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Absalón empieza a ganar el corazón del pueblo, y aunque David vivía en Jerusalén, en Sión, la ciudad real, Absalón es proclamado rey por una gran parte de la nación en Hebrón, y hay un montón de personas que se acompañan a Absalón, forma un gran ejército, y entonces van y quieren quitar a David el trono y quieren traer matanza sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces David decide huir de la ciudad de Jerusalén, y dice más adelante, 2 Samuel 15, 23 al 25, mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Sadoc también pasó y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto, y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después de que había terminado de pasar todo el pueblo salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. El arca del pacto representaba en esa época la presencia de Dios, y obviamente el tabernáculo donde estaba el arca representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Esto es interesante notarlo porque el pueblo va hacia el desierto, David y el pueblo que es fiel a él, y él decide que el arca se quede en el templo, y de alguna manera, pero vemos esa confianza en él,
en la soberanía, en la providencia divina. Y él dice, si hallo gracia ante los ojos del Señor, volveré a ver el arca y volveré al santuario, volveré a la ciudad. Un repaso muy rápido de los acontecimientos de esta etapa de la vida del rey David es que cuando muere Saúl y Jonatán es ungido rey en Hebrón, reina sobre Judá por 7 años y medio, luego es ungido sobre todo Israel. Ahí establece Jerusalén como la capital del reino, ahí trae el arca a la ciudad con gran celebración. Luego Dios hace un pacto con David de que su simiente reinará para siempre a través de una profecía dada por Samuel. Pero después David comete adulterio y asesinato y es confrontado por el profeta Natán, se arrepiente y clama a Dios por misericordia, pero empiezan a suceder consecuencias de ese pecado y una de las consecuencias es que Absalón, su hijo, se rebela contra su padre y conspira por quitarle el trono, obligando en este caso a David a huir al desierto de Judá. Volviendo a Samuel, dice que en 2 Samuel 16:14, que cuando ya el rey había atravesado el Cedrón y llegaron al desierto, dice, y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Algo interesante es que la palabra fatigados se traduce del término hebreo ayeb, cansado, que se traduce cansado, pero también se puede traducir reseco porque aplica tanto para personas como alguien física y mentalmente fatigado y aplica para tierra como seca por falta de agua y exposición excesiva al sol y al calor. Entonces vemos claramente, algo interesante es que esta palabra, este término, aparece en el Salmo y por eso se cree que este Salmo fue escrito en esta época, por el tema que se menciona el arca, por el tema que se menciona este término y por el último verso que ya David era rey. En 2 Samuel 17:16 dice, ahora pues envíen inmediatamente y avisen a David, no pase la noche en los vados del desierto, sino pase al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que están con él sean destruidos. Entonces, ellos están cerca del río Jordán, en una parte desértica donde hay vados. Vados es un curso de agua, como una quebrada con poca profundidad, y obviamente eran los lugares en una tierra seca era donde más era lógico que se iba a refugiar el pueblo, ¿verdad? Porque iban a estar buscando agua y cerca del agua. Entonces, Absalón está persiguiéndolos, entonces alguien llega y le dice a David, mejor cruza el Jordán, porque ya saben que están en el desierto y es lógico que van a identificar dónde están porque van a buscar donde hay poca agua, los vados, y entonces le aconsejan ir. Pero el punto es que él está algún tiempo en el desierto de Judá huyendo de su hijo Absalón y es altamente probable que esa sea la situación histórica que se está viviendo cuando él escribe este salmo. El salmo empieza así. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Claramente hay otro salmo, el Salmo 42, que empieza diciendo como el siervo jadea, gime por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, si mi alma tiene sed de ti, cuando me presentaré delante de ti en el santuario. Tener sed de Dios es querer tener un encuentro con Dios en el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios habita. En el antiguo pacto, esto era el santuario, esto era el tabernáculo, esto era donde el arca del pacto estaba. Nosotros debemos de tener la misma sed, la misma necesidad de tener un encuentro con Dios y uno de los lugares donde Dios se va a manifestar de una forma diferente, de una forma específica, es en la iglesia, porque hoy la iglesia equivale a la morada de Dios, al santuario de Dios, al templo de Dios. Pero lo interesante es
que el Salmo empieza diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios. Hermanos, el llamar a Dios mi Dios es algo que surge de una relación cercana e íntima. Es mi Dios porque hay una relación de pacto que me une con Dios. Usted no le llama a mí a alguien que no es cercano. Usted le llama, por ejemplo, un padre le va a decir a su hijo, mi José, mi Mariano, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su hijo. Juan Pablo le va a decir solo a Fabio, mi papá. Eric puede decir mi Cristi, porque es suya, es cercana, ¿me entienden? Pero usted no va a llegar con una persona desconocida y le va a decir, oh, aquí está mi María. No, 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 ella es María, pero no le va a decir mi. Usted usa mi para alguien que usted ama, que usted considera cercano, que usted considera que es suyo. Mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi hermana, yo a usted le llamo mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque son cercanos, porque hay una relación que nos une, porque somos parte de una misma comunidad, de una misma congregación. Al, alguien que no tiene una relación cercana le puede llamar mi Dios, pero cuando llegamos a tener esa relación cercana le llamamos mi Dios, mi Dios. La segunda línea es interesante porque esta segunda línea en la 60 generalmente se traduce de madrugada te buscaré, pero no es la traducción más equivalente en el hebreo. La palabra, para los que saben inglés, digamos, no es early, sino earnestly, sino es como aquí lo traduce esta versión con afán. La nueva traducción viviente dice, de todo corazón te busco. La nueva versión internacional dice, yo te busco intensamente. El lenguaje actual dice, con ansias te busco. La palabra de Dios para todos dice, todo mi ser suspira por ti. Y la Reina Valera actualizada lo traduce con diligencia te he buscado. El punto es que hay una necesidad, hay un sentido de urgencia en el corazón del salmista por buscar a Dios. Es algo interesante porque Dios es un Dios omnipresente, Dios está en todos lados. Dios es nuestro Dios. Y sin embargo, la Biblia muestra en muchas ocasiones cómo Él permite que en nosotros se despierte un sentido de ausencia de Dios, de silencio de Dios. Los salmos abundan en esto, Señor, ¿hasta cuándo? No calles, ¿me olvidarás para siempre? Con afán te buscaba. Y de alguna manera es como cuando alguien está enamorado y entonces la persona amada pues está ahí, está a la par, pero hay como esa necesidad de, ¿qué tal si me das un abrazo? ¿Y por qué no me dices que me amas? Y, o sea, a veces buscamos el refugio, el cariño, la compañía de esa persona amada porque sentimos la necesidad de sentir el amor, de sentir la protección, de sentir la compañía divina. Y realmente tenemos que preguntarnos si nosotros nos identificamos. Y no está mal que algunos hayan tomado como hábito el orar de madrugada porque en alguna vez leyeron esto, o sea, está bien. Pero el sentido no es tanto el horario en el que debemos buscar a Dios, sino la actitud con la que debemos de buscar a Dios. Está bien si tú lo buscas en la tarde, en la noche. Hay personas madrugadoras, hay personas nocturnas, pero sí hay un llamado, debe haber una relación de buscarle con intensidad, con afán, con diligencia, de manera que todo nuestro ser suspire por él.
porque ese es el objetivo de esta frase. Y la razón por la que hay esta necesidad, esta determinación a buscarle con afán, con diligencia, es porque hay una sed y hay un anhelo en el alma, en la carne, en todo el ser. Vean cómo sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela y se queda viendo la tierra seca y le dice, como esa tierra seca y árida donde no hay agua. Y hermanos, aquí algo interesante es que la sed, el hambre, surge de algo que ya hemos probado y nos ha causado satisfacción. Usted no tiene, usted nunca le va a dar sed de, qué sé yo, de algo que nunca ha probado. Usted no le va a dar hambre de una comida hindú o todo que nunca, que no sabe cómo sabe y que tal vez usted ve la foto y dice, no se ve muy, muy agradable, digamos. Pero cuando hay algo que usted ha probado y que le causó deleite, que le causó satisfacción, de repente usted dice, ay, cómo se me antoja una olla de carne o cómo se me antoja qué sé yo, un fresco de caso, como tengo ganas de, en fin, ¿verdad? Dependiendo de aquello que les haya gustado. Y aquí David ha tenido en su vida muchos encuentros con Dios, ha estado muchas veces en el santuario y ha percibido. Él sabe que Dios está ahí, él sabe que Dios tiene cuidado, él sabe que si haya, como ya leímos, que si haya gracia delante de Dios va a volver. Pero quiere expresarle a Dios que tiene sed, que le anhela con todo su ser. Algo interesante que de lo que sucede en el desierto, en lugares donde hay muchísimo calor. Aquí, si usted va, por ejemplo, a Liberia, puede ser que usted tome agua ahorita, pero a las horas, a las pocas horas, usted va a volver a tener sed. Seguramente aquí David en su cuerpo acaba de tomar agua, pero el calor en el que está, la sequedad del desierto, donde no hay sombra, donde no sopla brisa, sino solamente ese calor que le hace sudar, ya despertó nuevamente sed en su cuerpo. Y exactamente así está su alma con relación a Dios. Acaba de adorar a Dios, acaba de alabar a Dios, pero nuevamente siente la necesidad de buscarlo, siente el anhelo de volver a encontrarse con él. Hermanos, en la escritura, los que buscan a Dios lo buscan porque han tenido un encuentro con él. Y porque anhelan crecer en esa relación con él, anhelan conocerlo y experimentarlo más. De hecho, aquí la palabra, por ejemplo, árida es la misma palabra fatigado que leímos en 2 Samuel. Entonces, David ve como esa tierra ahorita no tiene agua y ve y se imagina esa tierra deseando agua y le dice, Señor, así está mi alma por ti. Desea encontrarte, desea sentirse, desea percibirte. Verso 2, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. David ya ha contemplado la hermosura del Señor. David iba al santuario y tal vez le pedía a algún sacerdote, a algún levita, que le leyera la ley, que le leyera los actos de Dios y él se los imaginaba. Y él sentía que estaba contemplando el poder y la gloria de Dios. David también vimos ya en otros salmos y en Primera de Samuel, cómo hubo momentos donde la ciudad de Keila fue atacada, donde aquí, y donde él iba.
y le preguntaba al Señor y el Señor le decía, sí, ve, sí, yo entrego a los filisteos en tu mano, sí, Saúl te entregará. Y de alguna manera él ya había contemplado a Dios hablándole. En ese santuario, en ese lugar donde Dios moraba con su pueblo, sea por medio de la palabra de un sacerdote, sea por medio de la lectura de la ley, sea por medio de una visión, un sueño, David había recibido esa seguridad, esa certeza de que Dios estaba ahí para manifestar su poder y su gloria. Hermanos, ver el poder y la gloria de Dios se refiere a ser testigo de las obras poderosas de Dios en las que su gloria se manifiesta. Y nunca debemos de cansarnos de anhelar ver las obras de Dios manifestándose en nuestra vida y alrededor de nosotros. Debemos de recordar y debemos de anhelar. David está expresando su sed y está recordando que él ha visto el poder y la gloria de Dios en su vida. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Tenemos que recordar que la palabra misericordia, hebreo gesed, se refiere más bien a tu amor inagotable, tu amor de pacto. Y lo que está diciendo, hermanos, la vida es hermosa. La vida nos ofrece muchas oportunidades y bendiciones, pero la vida es cambiante e inestable. En cambio, el amor inagotable de Dios es más satisfactorio que de la vida misma. Es maravilloso sentirnos vivos, pero es aún más maravilloso experimentar el amor inagotable de Dios. Es hermosa la vida, pero el amor de Dios es mejor porque no cambia, porque nos trae las bendiciones del pacto de Dios con su pueblo y nos da la capacidad de que aún las tribulaciones sean medios para que nuestra vida sea enriquecida en Dios. La vida es una bendición, pero el amor inagotable de Dios es mejor que la vida. Y por eso mis labios te alabarán. David está diciéndole a Dios que le alabará por el hecho de que su amor inagotable es mejor que la vida. Y de que su vida tiene sentido y tiene valor para algo. El verso 4 dice, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Te bendeciré. Bendecir es hablar bien, expresar alabanzas, expresar los atributos divinos. Es decir, hablaré de ti constantemente mientras viva. Y levantar las manos es un gesto de alabanza y lo hará en su nombre. Es decir, en base a lo que Dios ha revelado de sí mismo. El verso 5 es un verso que de alguna manera contrasta con el verso 1, aunque también hay un tema ahí en el hebreo. Dice como médula, y en realidad el término médula en el hebreo es heleb, que se puede traducir también grasa, pero muchas veces se usa para referirse a la parte más rica. Y el siguiente término de sen, que se traduce aquí como grasa, también se puede traducir como grosura o abundancia, pero ambos términos se refieren a lo más suculento del banquete. Hoy nosotros vamos a la carnicería y compramos y generalmente, bueno, por lo menos yo agarro el pollo y le quito la grasa, le quito la piel antes de meterlo a la olla para cocinarlo y a veces nos sirven el pedazo de solomo con la grasa y la dejamos ahí o la quitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que el colesterol alto, tenemos las grasas saturadas, porque el mundo ha cambiado y la dieta ha cambiado y constantemente usamos aceites y margarinas, pero en esa época
Dice, comía carne tal vez una vez a la semana y no estaba usted y no existían ni las papas fritas, ni la comida frita, ni todo frito. Entonces nadie iba a desperdiciar la grasa. Y se hacía tanto, hoy trabajamos muchos de nosotros sentados todo el día y caminamos poco. En esas épocas se caminaba tanto y el trabajo era realmente agotador de campo, de cultivo, de instrumentos que realmente nadie tenía el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, lo más suculento del banquete era la grasa. Era delicioso. Entonces, lo que está diciendo, y es importante entenderlo porque como de lo más exquisito y delicioso, de lo más caro, está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Ahora, ¿cómo es? Y hay dos maneras de entenderlo. ¿Cómo es que su alma tiene sed y al mismo tiempo está saciada? Algunos dicen que realmente aquí debió de traducirse y varias versiones lo traducen en futuro porque el verbo en el hebreo es un verbo imperfecto. Y por ejemplo, la Reina Valera 60 dice como de hoy, como de meollo y de grosura será, lo traduce en futuro, saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará. La nueva versión internacional dice, mi alma quedará en futuro satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. La palabra de Dios para todos dice, me sentiré también en futuro completamente satisfecho como quien disfruta de una comida muy sabrosa y mis labios dichosos te alabarán. La NTV dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cántico de alegría. Hermanos, no importa si la mejor traducción es en futuro o en presente, lo que se ve es la declaración de fe del salmista y la afirmación de que nada es más delicioso y satisfactorio que el encuentro con Dios que le está buscando, que el amor de Dios que de alguna manera él está experimentando. Por un lado, él está diciendo, tengo sed. Y de alguna manera él está visualizando que Dios se acerca para saciar su sed. Pero esa misma saciedad está viniendo de su misma meditación en el amor inagotable de Dios. O sea, él mismo está meditando en el amor inagotable de Dios y al darse cuenta que es mejor de la vida, ya desde ahí su alma está hallando satisfacción. Entonces ven cómo ambos tiempos son posibles y encajan bien en la traducción. Y hermanos, entendiendo que el hambre y la sed surge de haber gustado algo satisfactorio, algo delicioso, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿hemos tenido una experiencia con Dios? Los últimos años se volvió bastante popular este tema de experimentar a Dios. Hubo hasta libros que surgieron llamados Experimenta a Dios, en fin, ¿verdad? Y es cierto de que hay un riesgo real de tener una religión solamente de credos, de confesiones y rituales, sin tener una experiencia real con Dios. Eh, y es importante ver en la escritura. En la escritura vemos que nadie en la Biblia busca primero a Dios sin primero haber tenido un encuentro con Él. Todos los que buscan a Dios es porque Dios les salió al encuentro. Así es Abraham, así es el caso de Jacob, el caso de Job, el caso de David. O sea, Dios es el primero que se acerca a Adán y Eva. Y hermanos, uno generalmente tiene hambre y sed, como ya dije, de lo que ha gustado y hallado satisfactorio y delicioso. La manera de saber si has tenido un encuentro con Dios es que a partir de ahí se despierta en ti un apetito por Él. De hecho, Jonathan Edwards
Él vivió en 1700 en el Gran Despertar y uno de los desafíos con los que él se vio es que hubo un avivamiento genuino y también hubieron muchos falsos avivamientos emocionalistas, cosas que algunos de nosotros tal vez hemos visto y aún vivido. Y él hizo un análisis de qué diferenciaba un encuentro, una experiencia, un avivamiento genuino de algo que no era tan genuino. Y él afirma que una auténtica experiencia con Dios no se mide por emociones intensas o por experiencias místicas internas, sino por un cambio profundo del corazón que glorifica a Cristo, que produce frutos espirituales y que permanece en el tiempo. Hay un libro que él escribió al respecto que se titula Los afectos religiosos. Y en ese libro, de manera muy resumida, él pone que algunas marcas de una auténtica experiencia con Dios son: primero, el alma se deleita en Dios por lo que Él es, no solo por lo que Él puede dar. ¿Qué es lo que hace más falso el falso evangelio de la prosperidad o mal llamado evangelio de la prosperidad? Es que en realidad el énfasis de ese tipo de predicadores no se centra en lo que Dios es, sino en lo que Dios puede dar. Y la gente va y busca y aporta y todo porque hay un interés, una codicia de que Dios les dé carro, les dé plata, les dé empresas, les dé éxito. Eso no surge de un verdadero encuentro con Dios. Pero sin embargo, un verdadero encuentro con Dios sí se va a despertar en afectos. Pero el afecto, la emoción, el deleite va a estar centrado en lo que Dios es. No importa si Él me da o no me da lo que yo le estoy pidiendo. Otra marca que Jonathan Edwards apunta de una auténtica experiencia con Dios es que una auténtica experiencia con Dios aumenta el aprecio por la belleza, por la excelencia y por la suficiencia de Cristo. Lo que más bello no es el templo donde nos reunimos, no es las sillas donde nos sentamos, no es el parqueo donde dejamos parqueados nuestros carros. No es el atuendo con el que nos vestimos, sino es el Cristo que adoramos. Es el Cristo que nos salvó. Es el Cristo que nos ama. Es el Cristo que murió por nosotros en la cruz. Esa es la mayor belleza, excelencia y suficiencia de por qué estamos aquí en esta mañana, buscándolo a Él. Pero lo más importante, hermanos, es que la obra de una auténtica experiencia por Dios es algo que el Espíritu Santo hace. Y por ser algo que Dios hace, no es momentáneo. Todos ustedes se enteraron, quizá hubo un tiempo, yo creo que hay iglesias que todavía lo hacen, pero hubo un tiempo donde era súper común el tema de encuentros, algunos otros le llamaban, bueno, no me acuerdo, tenían otro penieles o cosas así, que era evidente, una emoción momentánea. Y vi muchos jóvenes y jovencitas regresar y decir, Dios me cambió, Dios me liberó, Dios me sacó y todo, y unos meses después la emoción había pasado, el cambio había pasado. Había sido algo momentáneo, no había sido algo auténtico. Hermano, la señal de tener un encuentro auténtico con Dios es que no te permite alejarte de Dios jamás, porque produce frutos perdurables y te lleva a una vida de obediencia, de humildad, de santidad y de amor al prójimo, porque esa hambre necesita ser buscada, necesita ser saciada y se produjo por un verdadero encuentro con Dios. El salmo sigue diciendo, y estos son claves porque de alguna manera este salmo es un salmo muy hermoso.
Y algo de los detalles de este salmo, y es que no están mal los otros salmos y las otras experiencias, pero una de las cosas que resaltan de este salmo es que a diferencia de otros, no hay quejas, no hay lágrimas, no hay tanto de los enemigos, sino se centra, lo que hay es anhelo, lo que hay es deleite, lo que hay es clamor, lo que hay es satisfacción. Y vean aquí, versos 6 al 8. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. En estos versos el salmista muestra su enfoque y confianza en Dios. Él está viviendo peligro, él está viviendo persecución, su vida está nuevamente en riesgo, como lo ha estado muchas veces, pero muchas veces Dios lo ha librado. Entonces él dice, me acuerdo de ti. En mi cama yo no dirijo mi pensamiento a las amenazas, a los peligros, sino dirijo mi pensamiento a Dios, a lo que Dios ha hecho por mí. Este salmo se conecta con la importancia de meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Como algunos predicadores han dicho, debemos de predicarnos el evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque es importante a veces recordarnos cuánto Él nos ama, el hecho que Él murió por nosotros, el hecho que Él perdonó nuestros pecados. Necesitamos recordar la cruz de manera continua y constante. Necesitamos recordar su amor. Necesitamos recordar de dónde Él nos sacó. Necesitamos recordar lo que era hecho por nosotros. Pero también en ti medito. Y este meditar, obviamente, es parecido, pero no es lo mismo a recordar. El meditar es detenerse a contemplar esas verdades que la palabra habla de Dios, con el fin de orarlas, con el fin de crecer en convicción y esperanza en Dios. Vamos a ver un poco más de meditar y las razones. Una de las cosas que él recuerda y medita es, por ejemplo, que él ha sido su ayuda, hermanos. Una de las cosas que es importante recordar es que recordemos que Dios ha estado siempre ahí cuando hemos necesitado. Él ha hecho por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Él ha sido nuestra ayuda, nuestro refugio. Dice, bajo la sombra de tus alas, canto gozoso. ¿Qué es eso? Él recuerda que hay tormentas en la vida y bajo la sombra de sus alas ha sido cubierto con Dios, bajo la sombra de las alas de Dios. Dios le ha dado refugio. Claro, a veces ese refugio fueron cuevas que lo persiguieron de la persecución de Saúl, pero también fueron cuevas donde él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl con sus propias manos y el Señor lo guardó de no tomar la justicia por sus propias manos. Y entonces él recuerda todas esas maneras en que Dios lo cubrió, lo ayudó, lo refugió y canta gozoso. El verso 8 dice, a ti se aferra mi alma. Y realmente la palabra aferrarse es como colgarse de Dios, como sostenerse de Él, y lo que expresa es seguir fielmente a Dios. Es como decir, mi ser se ha pegado a ti, quiero conocerte más, quiero seguirte. Tu diestra me sostiene. En el hebreo la idea es, me ofreces tu apoyo. La diestra también representa el poder de Dios y el punto es que el salmista ha llegado al entendimiento de que solo el poder de Dios lo puede sostener. Y hermanos, la Biblia habla bastante de la importancia de recordar y de meditar. El Salmo 1, verso 2, habla de bienaventurado el varón que se aparta de lo que tiene ocupados a los demás en en el resto del mundo y se enfoca en la palabra de Dios. Y dice, en la ley del Señor está su deleite. ¿Y qué hace el deleite?
le hace volver a ella, le hace meditar en ella. Meditar es equivalente como cuando usted está comiendo algo tan rico, que lo está disfrutando tanto, que el siguiente bocado lo mastica más despacio, lo saborea más, lo quiere degustar mejor. Eso es meditar en la ley, es decir, no es, está bien agarrar estos, es excelente, digamos, cumplir la lectura de la Biblia en un año, es excelente cumplir, leer la Biblia, pero a veces es importante pausar, regresar, volver a una frase, volver a una palabra, quedar en mi mente dando vueltas y una y otra vez. Yo estaba de hecho, leyendo Génesis 1 de nuevo por enésima vez y me quedé y el Señor me hizo quedarme en, y puso Dios las lumbreras para gobernar y para separar. Inmediatamente me quedé gobernar y separar. Y de alguna manera vino a mi mente la luz del Espíritu, la luz de la palabra. Viene a mi vida para gobernar, para separar. Yo necesito que la luz de Dios gobierne mis intenciones, mis pensamientos, mis deseos y que separen lo que viene de Él de lo que viene de la carne. Pero vamos a que fue un meditar en la palabra lo que llevó y entonces a elevarlo también en oración, Señor, que tu luz gobierne y separe en mí. Eso es deleitarse y meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 14 al 18 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Me he gozado, hay un gozo cuando veo hacia dónde llevan tus testimonios. Los testimonios es la palabra de Dios en la cual testifican de su carácter, de su poder. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Como ya me gocé, ahora voy a meditar, voy a volver, voy a detenerme y voy a considerar. Y nuevamente de 16 me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré. Vean cómo se suma gozarse, meditar, deleitarse, recordar. Favorece a tu siervo para que viva y guarde. El salmista, y obviamente el Espíritu Santo al inspirar esto, está consciente de que, hermanos, lo que nos va a ayudar a guardar, a obedecer la palabra, es clave el deleitarnos, es clave el meditarla. ¿Por qué? Porque cuando le estamos meditando, recordando y todo, viene la circunstancia y entonces es más fácil obedecerla y guardarla. Pero o sea, la leemos rápido, como un checklist. Es muy difícil que penetre a transformar nuestras acciones y actitudes. Pero vean el 18 muestra esta ser. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Abre mis ojos es como, abre mi boca y déjame beber de ti. Abre mis ojos y déjame ver tus maravillas. Es ese hambre en el ser que se expresa en la necesidad de que el sentido sea expresado. Y de un ejemplo es cuando hemos visto a Dios, podemos ver más sus maravillas. Ahora, ¿cómo le explica a usted a un ciego de nacimiento que nunca ha visto, cuál es la diferencia entre el color azul y rojo? No, no hay manera. Es muy difícil explicar, es un color. O sea, él sabe la textura. Usted no le puede decir el azul es más rugoso y el rojo es más liso, porque eso no es así. El sentido del tacto es exclusivo. El sentido del oído es exclusivo. Usted no le puede decir el rojo suena como trompeta y el azul como guitarra, porque no es así. O sea, son sentidos. Y lo mismo, cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos una experiencia con Dios, es como un sentido específico. El que nunca ha experimentado a Dios, no hay cómo explicárselo.
Así como el que nunca ha visto colores, no hay cómo explicarle la diferencia entre un color y otro color. O sea, se necesita la experiencia. Y quiero leer aquí una porción del libro Los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia al decir guardar los mandamientos? Hacer la voluntad del Padre, haciendo que ésta sea la base de nuestra seguridad. Usted sabe que en todas las palabras de Jesús, la seguridad de entrar en su reino es haber hecho la voluntad del Padre, es haber guardado sus mandamientos, algo que se llama o que se llamaba, que se ha llamado entre los teólogos la práctica cristiana. Viene Jonathan Edwards y dice, la práctica cristiana pues se refiere más a la obediencia interna del alma que a las acciones externas del cuerpo. Hay dos maneras en las cuales el alma de un cristiano puede actuar. El alma puede actuar de una manera puramente interna, que no resulta en acciones corporales externas. O sea, de primas a primeras, cuando simplemente meditamos en la verdad de Dios, nuestras mentes descansan en la verdad. Lo que Edwards está argumentando es que algunas veces solamente el meditar en la verdad de Dios nos lleva a obtener un sentido, una experiencia real de esa verdad. Y eso era lo que Dios quería llevarnos. Obviamente esa verdad se va a manifestar luego en acciones, eso no lo negamos, pero el primer acto de guardar el mandamiento es guardarlo en el corazón, llegar a creerlo. Y llegar a creerlo tiene que ver con llegar a experimentarlo, a degustarlo, porque de ahí se despierta la sed. Luego, él sigue diciendo, el alma puede actuar también de una manera práctica, cosa que resulta en acciones corporales. Por ejemplo, la compasión puede movernos a dar un vaso de agua fría a un discípulo de Cristo. O el amor que una persona tiene por Cristo puede hacer que aguante toda persecución por causa de Cristo. Aquí la obediencia del alma se está demostrando en actos físicos, pero la importancia es que esta segunda generalmente surge cuando se ha dado la primera. El meditar en la verdad de Dios nos hace obtener un sentido, una experiencia de la verdad, nos hace descansar en la verdad y del descanso, desde la convicción, desde la firmeza en la verdad, entonces actuamos como la verdad nos llama a actuar, soportando sufrimientos, mostrando generosidad, perdonando, amando, siendo pacientes, siendo tolerantes, mostrando los frutos del Espíritu, pero porque hemos estado ejerciendo esas prácticas del deseo, de la meditación, del recuerdo en la palabra de Dios. Versos 9 y 10 dice, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Aquí encontramos un pequeño cambio de tono en el Salmo y pasa a describir la destrucción final de los enemigos. No se dan cuenta de que al querer destruir al rey están sembrando para su propia destrucción. Cuando el Señor muestre su poder y su gloria, confirmando su poder, los que se oponen al rey, en este caso particular, a los planes de Dios, no podrán prevalecer. Hermanos, los enemigos del pueblo de Dios serán al final reducidos a nada. Y realmente estos versos, el sentido principal es hacer contraste con este último verso. Ellos serán destruidos, ellos caerán, ellos serán entregados, ellos serán presas, pero el rey, ahí el pero hace el contraste, y todo el que por él jura, el rey se regocijará en Dios y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras serán cerradas. Lo que el Salmo está diciendo es que al mismo tiempo que los enemigos de Dios sean destruidos, el rey y el pueblo fiel a él podrán volver a la ciudad de Jerusalén en paz,
y podrán volver a alabar a Dios en el santuario, podrán regocijarse en la victoria que Dios les ha entregado y se gloriarán en que están de nuevo protegidos por Dios y están de nuevo comprometidos a que Dios sea conocido en medio de las naciones, porque eso era parte del propósito de la existencia de Jerusalén. El rey y los que juran por el rey representan al pueblo fiel a Dios y a los propósitos de Dios. Hermanos, cuando buscamos tener hambre y ser fieles a Dios y perseguir a Dios y alabar a Dios, lo que nos va a esperar es regocijo, lo que nos va a esperar es alegría. Dios quiere que nos regocijemos, porque Él se quiere mostrar a nosotros y actuar a nuestro favor. Gloriarse en Dios significa glorificarle por sus actos también. Y la razón de la alabanza aquí va a ser porque Dios vio el hambre, vio la sed, vio la meditación y manifestó su poder y su gloria destruyendo al enemigo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. John Newton comenta acerca de este salmo. El salmo muestra de forma impactante cómo la contemplación y la comunión se relacionan con la vida en todos sus peligros, perplejidades y luchas. Ver a Dios, escuchar su voz, conocer su abrazo, es recibir vida nueva y más que vida, superar el miedo al enemigo, tener fuerza para la crisis y la seguridad de que Dios lo librará. Los cristianos han visto la iglesia como el lugar santo donde Cristo atrae a sus seguidores a la comunión que tiene con el Padre, los reúne bajo la sala santa, los brazos de su cruz, encontrados en él, conocen el amor fiel que sobrepasa la vida. Hermanos, hay muchos ejemplos en la escritura de tener sed de Dios y uno de los ejemplos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, quizá como ninguno de nosotros lo hemos tenido, y quizá nosotros difícilmente vamos a tener un encuentro viendo una luz, camino a Damasco que nos envuelva. Pero algo interesante es que lo que se despierta en Pablo es más sed, más hambre, más necesidad. En Filipenses 3, él dice, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un cambio en su sistema de valores. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura con el fin, con el propósito de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe. Justicia que procede de Dios por la faz de las y conocerlo a él. ¿Cuál es la meta de Pablo? Conocerlo a él. ¿Acaso no ya lo conoce? Sí, ya tuvo un encuentro con él. Ya fue llevado al tercer cielo. Pablo sería el que podría más decir que conoce a Dios, pero él anhela, él tiene hambre, él tiene sed por conocerlo más. Por eso en el verso se dice, no lo he alcanzado todo ni he a hacer, sino sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Hermano, ¿qué tan sediento vives? ¿Qué tan sediento te despiertas todos los días de encontrarte con Dios? De oír su voz, de percibirlo, de sentirlo, de tener experiencias auténticas con Él. Hay muchos llamados a los sedientos. Isaías 55, 1 al 3 dice, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno. Les mostraré mi amor eterno, conforme a las misericordias fieles mostradas a David. Hermanos, tenemos que reconocer que a veces nosotros gastamos nuestro dinero en lo que nos sacia. Y Dios nos llama a reconocer que solo Él puede saciar nuestra sed. Debemos de vernos como en un desierto, pero hay fuente de aguas vivas que nos invita a venir a Él. Es Cristo. Ese mismo pasaje de Isaías
nos muestra que es venir a Él. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio el perdonar. Jesús también toma la misma escritura y hace el llamado a los sedientos. Juan 7:37 al 44 nos dice: el último día, el gran día de la fiesta. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué tan sediento vives? Puedes oír la voz de Jesús diciéndote: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue: tengo sed, porque Él estaba sustituyéndonos. Y Él cargó aún con nuestra sed para darnos a beber el agua que sacia nuestra sed. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es una de las maneras en que Dios sacia nuestra sed? A través del fluir del Espíritu en nuestro corazón. ¿Cómo fluye el Espíritu en nuestro corazón? Recordándonos las palabras de Dios, llevándonos a glorificar a Cristo, moviéndonos a alabar a Dios, moviéndonos a vivir en el fruto del Espíritu, moviéndonos a ser generosos, moviéndonos a ser tolerantes, moviéndonos a amar. Eso es lo que el Espíritu hace, moviéndonos a mortificar el pecado. Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero ¿sabe qué me impacta de este verso? Había mucha gente ahí. Y vean el verso 40. Algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo va a venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos querían prender a Jesús, pero nadie le echó la mano. Hermanos, es tan triste para mí pensar que esta escena se sigue repitiendo. Esta escena es una escena donde Jesús se pone de pie y hay un montón de sedientos. ¿Y sabe cuál es la respuesta de los sedientos? Discusiones teológicas, sin ir y beber del agua. A veces perdemos el tiempo en discutir si esta doctrina, o si aquella, o si lo otro, o si aquí. Pero de nada sirve eso si no estamos yendo al que puede saciar nuestra sed. Estás triste pensar que esta multitud lo que necesitaba era doblar sus rodillas y decir: yo soy el que tú estás llamando. Yo tengo sed. Gracias por ofrecerme beber del agua. Pero no. Se pusieron a decir: ¿será este? ¿No será este? Puede ser que no sea, puede ser que sí. No, no, mejor peleémonos y mejor prendámonos. Y no fueron a beber del agua. Hermanos, que nuestra respuesta no sea como la de esta multitud. Que nuestra respuesta realmente sea acudir al que tiene agua para saciar la sed de nuestra alma. ¿Has tenido tú un encuentro real con el Señor, una auténtica experiencia con el Señor? ¿Despertó ese encuentro que tuviste con el Señor una sed por conocerle más, por volver a experimentar su presencia, la realidad de su amor, la realidad de su perdón? Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento. Yo por mucho tiempo he ejercido y sigo ejerciendo en algún momento lo que se conoce como consejería, y es tan lindo cuando después de orar por alguien
A veces la persona dice, me siento vacío por dentro, siento que cayó mi carga, me siento libre de la culpa. Eso es experiencia real con el Señor, eso es parte de la experiencia real. Pero la pregunta es, ¿te lleva esa sed a apartar el tiempo día a día para buscarle? ¿Meditas en su palabra? ¿Te acercas a él como sediento? ¿Oyes la voz que te llama del que quiere saciar tu sed? ¿Y estás dispuesto a dejar lo que no sacia, lo que no llena, por ir a él? Hermanos, fue esta sed la que hizo que el hijo pródigo se hastiara de las algarrobas de los cerdos. Porque él recordó que había tenido un encuentro real, porque recordó que había comida deliciosa en la casa del Padre. Fue esta sed la que hizo que él tomara el camino de vuelta a casa. Y es por este deseo que el Padre discierne en su Hijo, que cuando lo ve de lejos, corre a su encuentro, se echa a su cuello y lo besa. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener una experiencia de tu amor, tener una experiencia de tu perdón. Por eso hoy te decimos, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, todo mi ser suspira por ti. Intensamente te buscaremos. Señor, ayúdanos a acudir a ti en los momentos de sed y de hambre. Perdónanos por las ocasiones en las que hemos gastado nuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia. Las ofertas del mundo que ofrecen satisfacción, pero no la pueden dar. Señor, reconocemos en esta mañana que el único que puede verdaderamente satisfacer nuestra alma eres tú. Por eso queremos venir a ti, por eso hemos venido a ti, por eso estamos viniendo a ti. Déjanos tener una vez más el sentido de tu poder, de tu amor, de tu gloria, de tu misericordia, para alabarte con labios jubilosos, para alzar nuestras manos a tu nombre, para reconocer que tú nos librarás, para confesar que tú nos darás victoria, que tú nos mostrarás tu amor. Gracias, Señor, porque eres la fuente de agua viva que siempre está brotando aguas de vida. Gracias por el regalo de tu Espíritu, que se convierte en lo profundo de nuestro ser, una fuente de agua que salta, que brota, trayendo vida eterna. Que no pongamos impedimento al fluir de tu Espíritu en nosotros, sino que al contrario colaboremos para que tu Espíritu en nosotros fluya y se exprese en forma de amor, en forma de los frutos del Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.